Entonces arrancamos de una vez. Hola chicas, chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta clase, a esta sesión. Espero que por acá se vayan uniendo ya para arrancar con este tema de suplementación. Bienvenidas, bienvenidos. Estábamos dando un par de minutitos para que más personas puedan unirse a la transmisión, pero vamos a arrancar de una vez con este tema de suplementación, que a continuación les platico un poco de qué se trata. Creo que el título no describe tanto el día de hoy el tema del que estaremos hablando, y a pesar de que por supuesto hablaremos de suplementos, de sustancias que pueden ayudar incluso por ahí a tener algún efecto ergogénico en términos de deporte, de fitness. Pero, ¿qué creen? El día de hoy les preparé una sesión un tanto diferente en este tema de suplementación, ya que, como ustedes sabrán, casi siempre nos quedamos con los mismos suplementos, con las mismas sustancias. Entonces, el día de hoy quise presentarles por acá algo diferente, sobre todo por ahí, pues digamos, algunas tendencias que se han visto en los últimos años y que como tal han tomado este mercado de suplementación. Entonces, chicas, chicos, un gusto estar por acá con ustedes. Me presento inicialmente para aquellos a los que aún no tengo el gusto de conocer. Yo soy Gaby Domínguez, soy licenciada en nutrición humana por la Universidad Autónoma Metropolitana y maestra en ciencias de la actividad física. Soy desde hace ya más de 8 años que justamente platicaba por ahí con mi querido colaborador, socio y amigo Mau Vargas, director de Escuela de Entrenadores, que ya tenemos poco más de 8 años como socios precisamente en todo el ámbito de nutrición dentro de Escuela de Entrenadores, la Federación de Culturismo y bueno, todos los demás proyectos. Entonces, actualmente, chicos, soy directora del área de nutrición. Llevo precisamente los cursos de certificación diplomados en nutrición aplicada a fitness y deporte. Y pues es un gusto para mí poder compartir nuevamente con ustedes. Y más que esto, también algo que me gusta compartirles en estas sesiones es que más allá de mi formación, más allá del área de estudio que elegí profesionalmente, es también técnicamente mi pasión el estudio de las ciencias de la salud y sobre todo del llevar, mantener y aprender de estilos de vida saludable. Entonces, pues desde acá, chicos, pretendo también compartir con ustedes y es lo que me motiva en gran medida a seguir estudiando, a seguir formándome en ello y por supuesto también a seguir compartiendo con ustedes. Les dejo por ahí, sobre todo Instagram, que es donde comparto un poquito más de información, por si gustan que estemos por allá en contacto. Y por supuesto, cualquier duda, por cualquier pregunta, también podemos revisarla por allá. Aunque las preguntas particulares de la clase, por supuesto, pueden compartirlas acá directo en el chat. Las voy a estar revisando, me las van a hacer llegar para poder dar respuesta a cualquier duda que vaya surgiendo por acá durante la sesión, ¿vale? Que creo que es un tema que genera normalmente mucho ruido, mucho interés, pero a continuación les voy a mostrar de qué se va a tratar en particular esta sesión y sobre todo quiero darles un poquito más de contexto en este tema que muchas veces resulta muy amplio y confuso. Entonces, bueno, chicos, para empezar, esta es una sesión que, tal cual el tema de suplementación, he brindado ya previamente, pero quise darle un enfoque diferente. ¿Por qué? Sabemos que tanto en el ámbito deportivo como en el ámbito de fitness, los suplementos son muy utilizados. Se tienen estadísticas sumamente variadas dependiendo de la fuente, la región geográfica, incluso el área deportiva o de fitness de la que estemos hablando, pero sabemos que hay un uso muy extendido, muy amplio de suplementos en general y que sobre todo por ahí hay mucha duda a veces de lo que se consume. Por ejemplo, vemos que cifras abiertas nos hablan de un consumo de entre 40 a 70% de los atletas utilizando algún tipo de suplemento, depende también de la temporada, disciplina, como les compartí, etcétera. Pero además encontramos que entre el 10 al 15% de los suplementos que se consumen contienen alguna sustancia prohibida. Y sobre todo, la siguiente información que por ahí debería hacernos un poquito más de ruido, que es que alrededor del 80% de los suplementos no contienen lo que declaran en la etiqueta. Entonces, técnicamente un tema polémico y sobre todo también sabemos hoy en día que muchos suplementos, chicos, si les diría más allá de suplementos, productos que se comercializan en el ámbito en el que nos encontramos no están sustentados en evidencia científica, no cuentan con respaldo, con investigación y muchas veces resultan poco seguros. Entonces, sobre todo en este contexto también de culturismo natural, donde se desempeña Escuela de Entrenadores, la Federación, pues es de nuestro interés compartir también esta información con ustedes y que puedan ustedes tener
mucho más bases para elegir de manera correcta, ¿no? Y sobre todo, pues tener esa certeza de los productos que están consumiendo. Ahora, además de toda esta información, chicos, de todos estos datos, también sabemos que el hecho de que un suplemento incluso funcione, ¿qué creen? No necesariamente significa que nosotros lo necesitamos. Es decir, aunque el suplemento tenga evidencia, sea seguro, haya respaldo, posiblemente no lo necesitamos. Y eso es algo en lo que yo hago mucho énfasis tanto con mis pacientes como con mis alumnos, que considero, chicos, que aunque los suplementos pueden ser una herramienta para nosotros, muchas veces depositamos en ellos demasiada confianza, demasiada fe, demasiada esperanza sobre todo, y descuidamos otros aspectos que sabemos van a ser mucho más importantes y que van a ser en realidad los pilares de los resultados que nosotros queremos alcanzar, ya sea en el ámbito de rendimiento o de estética corporal. Hay elementos mucho más importantes, como diríamos a grandes rasgos, son alimentación, la misma programación del entrenamiento y, por ejemplo, el descanso y estilo de vida, ¿no? Entonces, antes de entrar en sustancias, es fundamental señalar que los suplementos van a ser una herramienta, pero que nuestras estrategias deben estar fundamentadas en aquello que sabemos que sí funciona, que nuevamente son los pilares, ¿no? Entonces, técnicamente, la suplementación va a venir a ser un complemento, una estrategia, una herramienta que sería adicional a todo aquello que nosotros estamos haciendo. Entonces, acá, chicas, chicos, para arrancar con este tema, pues les dejo también un análisis muy breve acerca de qué sustancias podrían ayudarnos en realidad, qué podría servir, ser de utilidad. Y a grandes rasgos, aquí revisamos algunos de los efectos o beneficios que podrían tener el uso de suplementos para nosotros. Por ejemplo, el primero, más obvio, directo y evidente, sería aquel en el cual los suplementos, las sustancias, nos ayudan a prevenir y corregir deficiencias. Es decir, si yo tengo una carencia nutricional particular, por supuesto el suplemento va a ser una herramienta de utilidad para cubrir esa carencia. Pero ¿qué creen? Necesitamos identificarlo previamente, esto de la mano de un especialista, y de esa manera poder cubrir ya sea con el suplemento, la sustancia y las dosis adecuadas para cubrir verdaderamente esa deficiencia, ¿no? Y sobre todo también prevenir algunas otras complicaciones. Entonces, esto, como les digo, pues sería el beneficio directo y más obvio de los suplementos, donde por supuesto su uso es fundamental. Ahora, fuera de estas condiciones, digamos, de salud, vamos a tener también algunos suplementos que resultan formas muy prácticas de aportarnos ya sea energía y o nutrientes, ¿vale? ¿A qué me refiero acá? Tanto a calorías adicionales en la dieta, por ejemplo, hay productos que son como tal reemplazos de alimentos, hay algunos otros que nos otorgan particularmente proteínas, ácidos grasos esenciales o incluso micronutrientes en particular. Me refiero a vitaminas, minerales. Y esto, chicos, chicas, pues lo que hacemos con los suplementos es simplemente tener una forma más práctico, directa de consumir esos nutrientes, ¿no? Por ejemplo, uno de los más populares, que sería la proteína en polvo, nos ayuda a alcanzar nuestro requerimiento de manera más sencilla, de manera práctica, fácil, por así decirlo, y simplemente nos ayuda muchas veces a facilitar las cosas, ¿no? En especial cuando estamos por ahí corriendo, con falta de tiempo o con dificultad incluso para alcanzar nuestro requerimiento proteico. Entonces, esa digamos que es otra función de los suplementos. Y la otra de la que también nos ayudaríamos mucho, sobre todo en el ámbito deportivo, pues es técnicamente de cualquier sustancia que nos ayude a mejorar el rendimiento. Y fíjense, aquí vamos a tener por un lado algunos suplementos que les diría son muy pocos, sobre todo los legales, seguros y efectivos, que nos van a dar verdaderamente mejoras directas en el rendimiento. Aquí yo les diría, por ejemplo, dos de los que sabemos que serían los mejores: cafeína y creatina, ¿no? Son aquellos que nos pueden ayudar verdaderamente a mejorar la fuerza, rendimiento y en general el desempeño deportivo. Pero tenemos algunas otras sustancias que nos van a ayudar también a aportarnos mejoras indirectas, ya sea, por ejemplo, que faciliten el descanso, el sueño, la recuperación o en general que tengan algún impacto para el estilo de vida y salud de la persona que acabe influyendo indirectamente en el rendimiento.
¿Vale? Entonces, el día de hoy entraremos un poquito más en esos suplementos, precisamente que pueden otorgar ventajas, beneficios, tanto en temas de salud como en el ámbito deportivo y la estética corporal. Entonces, creo que ya les voy por aquí pintando un poquito el panorama, chicos. Vamos a salir el día de hoy de los suplementos básicos, de aquellos que ya sabemos que sí funcionan, porque normalmente estas clases de suplementación pues se vuelven una revisión de los suplementos de cajón, que sobre todo aquí yo les hice un breve resumen, serían tres principalmente, aquellos que cuentan con más respaldo, con más evidencia y sobre todo también con un uso más extendido el día de hoy, que serían creatina, cafeína y proteínas en polvo. ¿Vale? Entonces, el día de hoy nos vamos a ir un poquito más allá y vamos a abordar un tema que sobre todo también me han pedido mucho y de ahí también surge la intención de tocarlo, que es el uso de algunas sustancias, muchos de ellos de origen herbal derivados de plantas, que es precisamente lo que vamos a revisar. Y en particular quise hacer énfasis, chicos, chicas, en el tema de adaptógenos, que seguramente ustedes han escuchado, se han popularizado, también ya la industria por ahí ha buscado abrir camino en esta área y sobre todo, les digo, de unos años para acá, se han vuelto mucho más populares. Por eso el título de la sesión del día de hoy, pues, está orientado a revisar tendencias. Entonces, técnicamente, cuando nosotros hablamos de adaptógenos, estábamos hablando de sustancias que se han utilizado por muchos años, estamos hablando incluso de siglos de uso, chicas, chicos, dependiendo de la cultura, pero que en los últimos años se han vuelto populares y que sobre todo se han estudiado formalmente de manera muy reciente. ¿Vale? Entonces, tienen en sí poco tiempo de ser estudiados en forma, pero tienen un uso muy extendido, que ahí también hay un gran debate, ¿no? Finalmente ustedes podrán tomar su postura. Hay muchas personas que dicen, no, si no tiene todo el rigor científico, si no tiene toda la evidencia científica, no podemos aprobarlos. Por ejemplo, la Agencia Europea de Medicamentos declara por ahí alrededor de 2008, ha hecho también por ahí algunos otros comentarios recientemente, pero en este documento, digamos, específicamente destinado al estudio de adaptógenos, que si bien hay muchísimas sustancias que podrán entrar en este grupo y que además han mostrado beneficios o hay información, digamos, incluso de la ventaja y beneficio de consumo de estas sustancias, pues consideran que en la mayoría de casos la metodología sigue siendo deficiente y que no sería, digamos, como tal confiable para respaldar su uso. Ahora, chicas, chicos, no sé si a ustedes les guste, les llame la atención todas las teorías conspiracionistas, pero por acá pues hay también una gran controversia, sobre todo con la industria farmacéutica, que dice, pues claro, ¿no? Muchas veces este tipo de sustancias no son aprobadas, incluso no son estudiadas con este, digamos, rigor científico o incluso con un interés mayor, porque muchas veces no generan el mismo beneficio económico que otros fármacos, ¿no? Entonces, vamos a ver que acá tenemos sustancias que incluso son utilizadas muchas veces como especias, o sea, como tal en los alimentos y que han sido utilizados de manera ancestral que finalmente pues no tienen ese interés de la industria o que incluso que creen podrían representar por ahí pues digamos no solo esa falta de interés, sino incluso una contradicción ante el uso de fármacos que sí han sido, pues digamos, probados, hasta cierto punto estudiados y sobre todo comercializados, ¿no? Entonces, no es el tema del día de hoy hablar de la industria farmacológica, pero únicamente quiero dejarlo sobre la mesa. Yo tengo por acá muchos alumnos que se dedican incluso de manera muy profesional a estudiar el uso de plantas herbales, toda esta parte de herbolaria tradicional. Y sé que hay muchísima investigación también que respalda la seguridad y efectividad de estas sustancias, ¿no? Entonces, como todo, creo que es cuestión de cuestionarnos un poquito más, de ir un poco más allá y sobre todo también de estar abiertos posiblemente a que estas sustancias pues tengan muchos más beneficios de lo que se ha reportado hasta hoy en día. Pero precisamente por eso quise yo darles un poquito más de contexto de cómo es que se popularizan estas sustancias y sobre todo dónde nos encontramos el día de hoy con su uso, ¿no? Sobre todo porque en el tema de adaptógenos, chicas, chicos, como les decía, no es algo nuevo, no es algo que se haya descubierto recientemente. Incluso de manera formal se habla de que a partir de los años 40, por ahí se empieza
pues digamos, esta investigación un poquito más intensiva, sobre todo porque ante este conflicto entre la Unión Soviética y Estados Unidos, se buscaba técnicamente cualquier herramienta, cualquier estrategia que pudiera por ahí otorgar ventajas biológicas. Con esto les hablo de sustancias que pudieran ayudar a los soldados, a las personas a ser más resistentes, incluso por acá atletas más fuertes, trabajadores más productivos. Entonces, se habla mucho de Nikolai Lazarev, que técnicamente fue un científico ruso encargado de buscar sustancias que ayudaran a mejorar ese rendimiento, sobre todo para responder ante ambientes hostiles. Estamos hablando prácticamente de conflictos bélicos. Entonces, él como tal no es que los descubriera, más bien que los tomaba, los probaba o incluso muchas veces los iba recolectando de esta cultura popular y finalmente observaba sus beneficios. Entonces, en especial, Lazarev se centró en plantas que habían crecido, chicos, en lugares inhóspitos y él decía, bueno, si han crecido, si han podido prosperar en ambientes, pues digamos, sumamente complejos, sumamente adversos, seguramente han desarrollado moléculas, sustancias que pueden otorgar también esa capacidad para responder mejor ante la adversidad, ¿no? Entonces vemos por acá que desde revisar las estepas de Siberia, las montañas de los Andes, o sea, precisamente plantas que hubieran crecido en esos ambientes hostiles y que pudieran, digamos, conferirnos esos beneficios. Entonces, esto sumado a lo que la cultura popular ya tenía como tal, digamos, de base, pues finalmente llevó al uso y, digamos, esta explotación, por así decirlo, de sustancias adaptógenas. Ahora, antes de pasar precisamente a algunas en particular, quiero hablarles sobre todo de las características que van a tener estas sustancias y de los aspectos que en sí deben cubrir para ser consideradas dentro de este grupo. Porque fíjense, técnicamente, para que una sustancia sea considerada verdaderamente una sustancia adaptógena, deben cumplir al menos con estos tres aspectos, que serían, en primer lugar, la característica de inocuidad. ¿Qué significa esto? Que no resulten tóxicas y básicamente que no nos hagan daño, ¿vale? Que no tengan un efecto secundario relevante y básicamente que sean seguras ante dosis habituales, o sea, que en una cantidad, digamos, regular resulten seguras para nosotros. Entonces, esto por supuesto nos habla de esta característica de seguridad y que es un básico ante cualquier consumo de sustancias. Ahora, eso en primer lugar. En segundo lugar, se habla de que los adaptógenos no van a tener una respuesta única o específica dentro de nuestro organismo. Es decir, que técnicamente son sustancias que se puedan adaptar, y de ahí viene precisamente este nombre, ante el tipo de estresor al cual nosotros estamos siendo sometidos. Es decir, que técnicamente son sustancias que podrían ayudarnos a responder mejor ante estrés de tipo físico, químico o incluso biológico, lo cual creo que ya despierta un poquito más nuestro interés porque es como de, a ver, entonces, podrían ayudarme técnicamente con cualquier tipo de estrés. Y esa, chicas, chicos, pues es una promesa bastante buena, ¿no? O sea que finalmente puede generar por ahí mucho interés, sobre todo también para el cuidado de la salud. Y finalmente hablamos por acá de un efecto normalizador, que también esto es lo que le da como la característica clave a los adaptógenos y es básicamente, chicos, una respuesta bidireccional. ¿A qué se refiere esto? Que básicamente la acción de esta sustancia se estaría adaptando a la situación que nosotros estemos viviendo, lo cual técnicamente es increíble. ¿Por qué? Porque son sustancias que van a buscar o que van a promover la homeostasis, es decir, el equilibrio del cuerpo, el equilibrio del organismo. Por lo tanto, mejoraría nuestra respuesta dependiendo del tipo de estímulo que nosotros estemos recibiendo. Por ejemplo, serían sustancias que pueden ayudar a calmar el sistema nervioso, sobre todo cuando estamos en un estado de hiperactividad, de estrés, una respuesta, digamos, intensa ante ciertas situaciones, pero también podrían ayudar a mejorar un sistema decaído, hablando incluso de sistema inmunológico, sistema nervioso, para dar, digamos, ese extra de energía o esa mejor respuesta ante alguna enfermedad, alguna patología, ¿vale? Lo cual técnicamente, como les digo, es la característica más interesante de estas sustancias y que también le da como esta característica particular, ¿vale? Entonces, de ahí que resulten de mucho interés hoy en día y sobre todo también que hayan cobrado mucha popularidad.
Ahora, técnicamente, ¿qué podríamos esperar nosotros con el consumo de adaptógenos? ¿Para qué podrían servirnos? Porque les digo, salimos aquí un poquito de la categoría de suplementos que nos van a ayudar de manera directa en el rendimiento, ¿no? O sea, decíamos, fuera de cafeína, de creatina, incluso podremos hablar posiblemente de betalanina, por ahí. Pues estos nos van a ayudar de manera indirecta a responder ante situaciones cotidianas. Y nosotros podríamos hablar básicamente que podremos por ahí mejorar nuestra respuesta ante el estrés, o sea que podremos tener más resistencia. Yo les diría una mejor respuesta ante el estrés cotidiano, menos ansiedad, menos fatiga, menos cansancio y en general un mejor descanso. Entonces, es por esto que les decía que las sustancias que vamos a revisar el día de hoy, pues son sustancias que ayudan a mejorar de manera indirecta, ya sea nuestro estado de salud o nuestro rendimiento, ¿vale? Entonces, sería técnicamente lo que estaríamos encontrando. Y a continuación vamos a hablar precisamente de algunas de las sustancias más interesantes. Yo para esta sesión, para esta clase, busqué presentarles sobre todo las más populares y las que efectivamente tienen más respaldo, chicas, chicos, porque aunque por ahí algunos organismos, como revisamos al principio, nos dicen que falta evidencia, ¿qué creen? Sí hay investigación, sí hay artículos, sí hay respaldo y que por supuesto eso está ahí por ahí documentado acerca del uso de estas sustancias. Incluso algunos de ellos, como les iré mencionando, tienen mucha base de investigación, sobre todo porque han sido utilizadas por muchos años. Y esto incluso más allá de estas creencias culturales, populares o digamos de este bagaje cultural, tienen también ya ese respaldo científico. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar por una de las que en los últimos años ha cobrado mayor relevancia, posiblemente de las más populares. Seguramente ustedes han escuchado ya hablar algo de ella, incluso yo lo tocaba también por ahí en el tema de suplementación general, que sería la ashwagandha. Aquí tenemos prácticamente un extracto de una planta que también quiero hacer énfasis en ello, chicos. Muchas veces, y sobre todo en esta sesión que estamos hablando de adaptógenos, hablamos de sustancias herbales, naturales, derivadas de plantas. Ahora, es importante señalar que aunque esto normalmente nos da cierta sensación de seguridad, eso tampoco avala que una sustancia sea 100% segura e incluso que tenga siempre un beneficio. ¿Vale? Nuevamente, no podemos decir que algo natural es seguro o es efectivo simplemente por el hecho de serlo. Entonces, también desde ese punto de vista tendríamos que ser un poquito más objetivos. Pero nos está hablando técnicamente que el proceso, digamos, de obtención, pues es mucho más simple, mucho más natural, por así decirlo. ¿Vale? Entonces, ¿qué beneficios o ventajas se han encontrado con la ashwagandha? Como les decía, una de las sustancias más utilizadas, más populares y sobre todo también con mayor evidencia, que técnicamente podríamos hablar, chicas, chicos, como una sustancia que nos va a ayudar a responder efectivamente mejor ante el estrés, a mejorar el descanso y con ello a mejorar por ahí muchos factores que van a impactar directamente en la salud y en el rendimiento. Por ejemplo, hablamos de reducir estrés, ansiedad, o como les decía, mejorar nuestra respuesta ante estos factores. Ayuda también, se ha visto que puede ayudar a controlar la glucemia, a potenciar la producción natural de testosterona, esto incluso por ahí, pues de la mano con el resto de los efectos que ya mencionaba. También se habla de un potencial efecto en la ganancia de fuerza y músculo, que nuevamente es algo indirecto, no es que como tal sea un potenciador directo de testosterona, sino que mejorando la calidad de sueño, de descanso, la recuperación, pues va a favorecer también una mejor respuesta tanto en el entrenamiento como en la hipertrofia en sí, ¿no? Entonces es nuevamente un efecto indirecto y es de lo que les voy a hablar en gran parte con todas estas sustancias, pero se ha visto, digamos, un efecto positivo. Ahora, también con muchas de estas sustancias vamos a hablar del efecto antiinflamatorio, que es parte de los beneficios que más destacan de estas sustancias y es por ello también que se ha utilizado mucho, por ejemplo, en el tratamiento de enfermedades como artritis. Se considera que puede tener también un efecto neuroprotector y que en general podría ayudar a mejorar nuestra salud cognitiva. Ahora, muchas de estas sustancias, chicas, chicos, también han sido utilizados en el tratamiento y prevención de cáncer, lo cual es muy interesante. Y les digo nuevamente, esto tanto en evidencia científica como en esta cultura popular, ¿no? Entonces, de ahí también que se promuevan mucho para esta función anticancerígena. Ahora, acá únicamente como aspectos claves, normalmente vamos a recomendar utilizar ashwagandha cercano al sueño, es decir, con esta intención de mejorar el descanso, de potenciar como tal el sueño y por lo tanto
podría incluso combinarse con melatonina para mejorar el descanso, sobre todo para aquellas personas que estén teniendo problemas para dormir. Ahora, aunque la melatonina no es una sustancia que tocaremos de manera puntual en esta sesión, yo normalmente les recomiendo evitar su uso a menos que tengan una situación, ya digamos, un tanto crónica. ¿Por qué? Porque finalmente lo que vamos a buscar es que a través de nuestros hábitos, de, pues digamos, esta higiene del sueño, podamos nosotros conciliarlo de manera natural, ¿no? Sin el uso precisamente de esta sustancia. Pero combinado sobre todo va a potenciar precisamente ese descanso y podría tener incluso un poquito más de beneficio nuevamente para las personas que no estén logrando conciliar el sueño de manera correcta. Pero otra vez, chicos, gran parte de todo esto va a ser nuestros hábitos, que nosotros tengamos precisamente estas rutinas, sobre todo para favorecer un descanso óptimo, y esto serían nuevamente herramientas para mejorarlo, ¿vale? Entonces, en ese sentido, tomarlo por la noche, puede ser en la cena o 30 minutos antes de acostarnos, va a ayudar a mejorar el descanso y va a tener, como decíamos, por todos estos efectos combinados, un efecto positivo en la ganancia de masa muscular, en la recuperación y en la prevención de todas esas enfermedades que ya comentábamos. Ahora, si hay mucho estrés, por ejemplo, por ahí momentos donde en el trabajo, en la escuela, la situación se ha salido de control, se puede tomar también en dos tomas, puede ser mediodía, media tarde, tratando sobre todo de modular esa respuesta que tenemos ante el estrés. Y por esto, chicos, pues estaría por ahí contribuyendo a reducir las concentraciones de cortisol y todos los efectos positivos que eso va a tener, ¿vale? Entonces, las imágenes que les puse aquí en pantalla, que esto lo hago normalmente con las clases de suplementación, son marcas seguras, recomendables que pueden ustedes conseguir en línea y que finalmente tienen, pues digamos, esa calidad, sobre todo en temas de seguridad, ¿vale? También por eso la intención por aquí de incluirles algunas marcas. También van a encontrar por acá dosis seguras, chicos, dosis efectivas. Y en el caso de la ashwagandha, vamos a ver que podemos encontrar dos tipos de producto, que esto va a pasar también con muchos otros de los adaptógenos, que puede ser un extracto como tal, es decir, un concentrado que viene tal cual de la raíz, o puede ser la raíz en polvo simplemente. Entonces, lógicamente, la dosis va a variar dependiendo del tipo de suplemento que estemos comprando, pero cuando ese extracto se recomienda de 300 a 500, máximo unos 600 miligramos al día, y si es raíz únicamente pulverizada, entre 3 a 6 gramos al día. ¿Bien? Que la absorción sí mejora con el extracto y la verdad sería más recomendado. Entonces, este sería el primer adaptógeno, chicas, chicos. Ahora, vamos con el siguiente que posiblemente a ustedes les suene. Son sustancias que seguramente han escuchado, muchas veces también por ahí se les atribuyen cualidades pues muy mágicas, ¿no? Y la intención tampoco es hacer esto, es simplemente revisar qué evidencia hay, en qué casos podrían resultar efectivas y sobre todo también observar de manera un poquito más objetiva cuál podría ser el beneficio real y sobre todo el alcance que podrían tener estas sustancias. Entonces, hablamos ahora de ginseng, donde vamos a encontrar dos tipos, principalmente el asiático y el americano. Yo les puse por aquí los dos diferentes, que tienen muchas similitudes y algunos aspectos por ahí diferentes, ¿no? Sobre todo en términos de investigación, alguno ha mostrado a lo mejor un beneficio potencial distinto al otro, pero en general comparten la mayoría de sus cualidades. Y bueno, sobre todo, chicos, este ha sido una sustancia muy utilizada por la medicina ayurvédica y se habla sobre todo de su función nootrópica, ayudando a mejorar por ahí las funciones a nivel cerebral e incluso con esta función también neuroprotectora. Entonces, en términos de rendimiento mental, no sé si ustedes recuerdan, pero por ahí había productos que lo contenían y hablaban sobre todo de eso, ¿no? De mejorar la capacidad cognitiva y esto en especial ha sido más utilizado con la versión americana, ¿no? Pero digo, en general, ambos se ha visto que tienen precisamente ese efecto. Ahora, se han utilizado también y se han investigado con otros efectos, sobre todo también con un poquito más de impacto para el rendimiento deportivo, como sería el reducir la fatiga, pero en general se habla de múltiples beneficios para mejorar el sistema inmune,
prevenir enfermedades respiratorias e incluso, vean ustedes, mejorar la recuperación postentrenamiento, por ejemplo, ¿no? Que ya sería algo muy aplicado en este caso, sí, al ámbito deportivo y fitness. También se habla de una herramienta útil para tratar el trastorno de déficit de atención, hiperactividad, que también por ahí podría ser muy interesante. Y se ha visto también mejora para el control glucémico, el tratamiento de hipertensión e incluso la disfunción eréctil. Se considera que igual que el resto de los adaptógenos, podría tener también un impacto positivo para el tratamiento de cáncer y sobre todo una función también cardioprotectora, ¿vale? Y para el corazón. Entonces, también un adaptógeno muy interesante y técnicamente tienen por acá la dosis efectiva que iría de entre 200 a 400 miligramos al día, ¿vale? Les digo ahí un poquito indistinto cuál se utiliza, pero sobre todo para el tema de rendimiento mental, un poco más de evidencia en la versión americana, ¿vale? Que sería el Panax Ginseng. Y bueno, la siguiente sustancia, también muy popular en los últimos años, yo recuerdo que sobre todo de unos 10 años para acá empezó a cobrar mucha popularidad, pero hubo, chicas, chicos, también mucha controversia con el tema hormonal. Ahora, les voy a mostrar algunas observaciones al final, porque sin duda, como les digo, el hecho de que sean herbales, naturales, derivados de plantas, no quiere decir que podamos utilizarlos libremente ni en frecuencia ni en dosis. Entonces, también voy a hacer por ahí algunas observaciones. Pero en general es un suplemento que es proveniente principalmente de Perú, es allá donde se produce, originario de los Andes. Y se habla mucho, sobre todo por ahí, de los guerreros incas que lo utilizaban para mejorar la resistencia, la vitalidad y sobre todo que creen se asocia mucho al tema de fertilidad, a la mejora como tal, digamos, de este potencial afrodisíaco, ¿no? Entonces se asocia mucho por ahí a temas hormonales, a tratamiento, como les decía, de la infertilidad, en especial para mujeres, pero puede aplicar también para los hombres. Ahora, se habla de que la maca podría ayudar en ese sentido a potenciar el deseo, el rendimiento sexual, pero ya llevado, digamos, al ámbito deportivo, se habla también de que podría potenciar esta respuesta ante el entrenamiento y sobre todo también la adaptación. Ahora, para mujeres resulta muy interesante también para tratar algunos trastornos asociados a la menopausia, lo cual pues es bastante interesante para ese sector de la población. Y se habla del tratamiento, perdón, de síntomas como la depresión, o sea, cambios en el estado de ánimo e incluso para modular el incremento de peso que se puede dar en esta etapa. Entonces, en general, múltiples beneficios, chicos, y como este va a ser normalmente la raíz tal cual molida, concentra también una cantidad muy interesante de vitaminas y minerales, además de todas las cualidades que ya vimos. Y en ese sentido, la dosis efectiva iría desde 1 a 3 gramos de polvo como tal de maca. Adicionado puede ser en un batido o puede ser tal cual tomado en cápsulas como esta, ¿vale? Pero normalmente en centros naturistas, en tiendas de suplementos, lo van a encontrar en polvo normalmente, que se puede adicionar por ahí, incluso como les decía, algunos batidos, ¿vale? Pero en general, muy interesante acá con la maca. Y se habla de que en términos de evidencia científica, no hay como tal, digamos, un tema hormonal relevante. O sea, se ve este estímulo, esta respuesta adecuada, pero no genera, digamos, un desequilibrio hormonal preocupante, sobre todo en este caso en mujeres, lo cual pues también es algo bastante positivo. Y la siguiente sustancia, chicos, es la rodiola rosea. Esta es una sustancia bien interesante, sobre todo porque se considera que puede llegar a tener un efecto estimulante. Incluso hay muchas personas que por ahí, cuando están tratando de reemplazar o de limitar su consumo de cafeína, optan por la rodiola. Incluso muchos hablan de que da un efecto bastante parecido, pero sin generar ansiedad o algunos otros efectos que posiblemente puede despertar el uso alto y prolongado de cafeína. Ahora, con la rodiola vamos a ver algunos efectos positivos, como son sobre todo la reducción de los efectos del estrés, cansancio e incluso depresión. Yo destaqué sobre todo por acá el tema de la fatiga y el estrés por el ámbito en el que estamos, ¿no? Precisamente de deporte, de fitness. Pero también se habla de una mejora general en el rendimiento físico, incluso a nivel mental. Y esto, chicos, era utilizado desde hace muchísimos años en regiones árticas con múltiples beneficios, incluso registrado por muchas culturas. Y por ahí sobre todo destaca que los vikingos solían utilizarlo y referirse a la rodiola como una sustancia para energizar sus cuerpos. Es decir,
para llenarse de energía, de vitalidad, e incluso por ahí hay libros de medicina muy antiguos. Estamos hablando, por ejemplo, del año 77 antes de Cristo, donde ya había un registro como tal del uso de esta sustancia. Entonces, como les digo, que se hayan vuelto populares ahora no significa que hayan sido descubiertos recientemente, más bien que ahora se están investigando y se están popularizando, ¿vale? Pero sobre todo, como les digo, este efecto estimulante puede resultar muy interesante y lo que sí se recomienda es utilizarlo sobre todo temprano en las mañanas, antes de mediodía, para prevenir que esto pudiera alterar el sueño o el descanso, porque eso en particular es algo que yo siempre les comparto tanto a mis pacientes como a los alumnos, que si el café o en este caso la rodiola, por ejemplo, va a afectar nuestro sueño, va a afectar nuestro descanso, incluso cualquier otra sustancia o bebida estimulante, que crean, pues eso va a ser incluso un efecto peor, ¿no? Más negativo. ¿Por qué? Porque la falta de sueño, sabemos, con nada se compensa. Entonces, lo ideal es que sobre todo, si estamos optando por ese efecto estimulante, lógicamente se utilice, por ejemplo, como preentreno e idealmente a primera hora del día, ¿vale? Y aquí dosis efectiva, chicos, también depende mucho de nuestra sensibilidad. Recuerden que muchas veces respondemos diferente a estas sustancias, pero va desde los 200 a los 600 miligramos por día. Y este extracto, por ejemplo, viene en comprimidos de 250 miligramos, entonces es una dosis bastante práctica para dosificar, ¿vale? Y esta en particular, yo no la he probado, chicos, pero sí tengo muchos conocidos que la utilizan y sí hablan mucho de ese poder energizante. Personalmente es de las que más me despiertan precisamente interés, sobre todo por este efecto también para suplantar, digamos, la cafeína, ¿no? Entonces podría estar interesante por ahí también, incluso temporalmente. Ahora, vamos con el siguiente. Si no me equivoco, este va a ser el último de este grupo. Así es. ¿Qué sería el hongo reishi? Posiblemente también lo han escuchado. La sustancia como tal dentro del hongo sería el Ganoderma lucidum. Estamos hablando de un extracto de un hongo como tal. Y el uso de hongos, incluso en muchas culturas, ha sido bastante utilizado. Se habla mucho de que son, pues técnicamente organismos que confieren muchas ventajas, muchos beneficios a los humanos. Y tal cual en la medicina china, chicos, prácticamente en muchas culturas orientales, pero particularmente ahí con China, Japón, Corea, se habla de un hongo de la inmortalidad por todos los beneficios que podría llegar a tener. Se sabe que este hongo contiene muchos compuestos bioactivos, incluso cientos de ellos, de los cuales, fíjense, todavía muchos efectos se desconocen. O sea, sigue siendo estudiado como tal, sigue siendo analizado, pero es posiblemente el primer hongo del que hay registros de estas propiedades medicinales. Entonces, nuevamente, un hongo utilizado por muchísimos años y con muchas cualidades por ahí también descritas. Ahora, ¿de qué se habla? Principalmente de un efecto estimulante del sistema inmunológico, lo cual va a traer muchísimos beneficios a nivel de salud, de mejora en el estado de ánimo y sobre todo también de un potente efecto antiinflamatorio. Hoy hablaremos un poquito más de esto, pero sobre todo por ahí considerando que la inflamación crónica de bajo grado es considerada como la raíz de muchas enfermedades crónico-degenerativas, pues sería también por ahí un beneficio potencial muy interesante. Y se habla también del efecto antihistamínico, sobre todo para el tratamiento, por ejemplo, de múltiples alergias. Nuevamente, un hongo utilizado y sobre todo por ahí documentado que podría ayudar a combatir el cáncer y en general la fatiga, el desgaste físico que esta enfermedad produce. Entonces, desde Japón, Corea, China e incluso se habla del Imperio Romano, chicos, era utilizado precisamente este hongo y técnicamente la dosis sugerida como dosis efectiva iría desde 1,5 hasta 5 gramos al día. Y esto como tal lo encuentran así. El, digamos, extracto de hongo que concentra precisamente esta sustancia. ¿Vale? Les puse también por acá una marca confiable. Incluso la anterior, ¿no? También tiene estas, pero quise también mostrarles por aquí un poquito de variedad. Y nuevamente, esto lo pueden conseguir en línea, ¿vale? Ahora, antes de continuar con un par de sustancias más, porque la verdad es que quise yo sobre todo mostrarles aquellas que están más disponibles, que seguramente podríamos encontrar con mayor facilidad en México, incluso muchas de ellas ya se están importando,
Pues es hablarles un poquito de esta advertencia, chicos. Y más que advertencia, no lo ven así como algo de peligro, es volver a aterrizar nuestra atención en lo que es verdaderamente relevante, porque nuevamente, aunque estas sustancias adaptógenas se consideran naturales, derivados de plantas, de hierbas, como veíamos de hongos, y han demostrado, digamos, ser seguros por muchos años, cualquier tipo de suplementación requiere en nosotros cierta precaución, ¿vale? Ya sea por el tipo de sustancia, el producto e incluso la respuesta individual que podríamos tener, incluso en tema de la cantidad que estemos utilizando, ¿no? Ahora, hay por aquí algunas observaciones importantes que serían todavía síntomas de un poquito más de alerta. Por ejemplo, para personas que estén tomando fármacos anticoagulantes o antidiabéticos, cualquier medicamento de control de glucosa, por ejemplo, va a ser necesario que consultemos con el médico si se pueden consumir. Y la verdad es que en ese sentido también en el ámbito médico pues hay un poquito más, por así decirlo, como de cautela en este sentido para recomendar este tipo de suplementos y muchas veces se evita el uso también por el posible efecto que podría tener. Nuevamente, no es que sean dañinos o peligrosos, pero únicamente habría que tener un seguimiento mucho más cercano para ver si no hay por ahí alguna respuesta adversa. Lo mismo para personas que tengan alguna alteración, perdón, tiroidea, también tendríamos que observar sobre todo cuál sería ese efecto y se considera que también en personas que tienen algún tipo de enfermedad autoinmune, que creen la respuesta podría ser impredecible. ¿A qué me refiero con esto? A que hay personas que tienen enfermedades autoinmunes que responden muy bien a los adaptógenos, se mejoran los síntomas, incluso ven recuperación de algunas patologías, pero en algunos otros casos empeoran. Entonces, ahí es donde todavía nos hace falta, pues a lo mejor más investigación, más evidencia y sobre todo hacer un uso, pues digamos, mucho más cuidadoso de estas sustancias para prevenir cualquier tipo de respuesta adversa, ¿vale? Entonces, quise precisamente hablarles de estos, chicas, chicos, y también, como les decía, pues aterrizar nuevamente en que si bien estas sustancias son interesantes, nos muestran beneficios, por ahí nos pueden despertar, pues digamos, el interés en utilizarlos, en probarlos, es necesario que previamente nosotros aterricemos todas las bases de la estrategia que vamos a seguir y sobre todo también, si estamos orientando a una persona, tengamos información de base. Entonces, acá yo siempre hago énfasis en que los primeros pasos antes de recomendar alguna sustancia, algún suplemento, pues van a ser llevar a cabo una correcta historia clínico-nutriológica, por supuesto, conocer todos los antecedentes clínicos, por ahí contemplar también cualquier dato de alteración bioquímica en el cliente, es decir, algún análisis de laboratorio, diagnósticos de enfermedades, antecedentes heredofamiliares, para poder predecir con un poquito más de certeza cuál sería la respuesta de la persona ante la sustancia. Y esto aplica para cualquier caso, chicos, incluso para cualquier tipo de suplemento y para cualquier plan nutricional. Pero en este caso en particular, como estamos viendo que hay todavía esta respuesta variada, pues sería aún más importante. Ahora, también previo a esto, por supuesto, tendríamos que hacer una evaluación antropométrica, todo lo que eso conlleva, una evaluación de la ingesta actual de alimentos, es decir, qué se está comiendo, consumiendo, ingiriendo. Y finalmente, un cálculo de requerimientos. ¿Por qué? Porque si regresamos a lo que les compartí al principio de la sesión, el hecho de que un suplemento tenga evidencia, tenga respaldo o sea seguro, no significa forzosamente que lo necesitemos, ¿vale? Entonces, nuevamente ese sería el tema. Primero, conocer a la persona, tener todo ese análisis de antecedentes, considerar, contemplar todos esos factores clínicos, todos esos, pues sí, digamos, elementos que podrían por ahí causar una respuesta distinta y posteriormente decidir si esto realmente resulta seguro y efectivo para la persona, ¿no? Entonces, pues implica todo este proceso de conocimiento de la persona y posteriormente la elección tanto de la sustancia como de las cantidades que vamos a utilizar. Sobre todo buscando, chicos, el primer aspecto dentro de la suplementación que sería que resulte seguro, que resulte inocuo para el cliente, es decir, que no esté causando algún efecto adverso. ¿Vale? Ahora, en ese sentido, también hoy en día tenemos afortunadamente mucho respaldo, un acceso a la información impresionante, chicas, chicos,
por lo cual yo los invito siempre a mantenerse actualizados dentro de los cursos, precisamente certificación diplomado. Normalmente repasamos estos temas, pero yo siempre les comparto que hay evidencia nueva todos los días, hay información nueva todos los días y por lo tanto es fundamental que nosotros nos mantengamos ahora sí que revisando toda la evidencia científica al respecto, ¿vale? Y bueno, ya para ir cerrando este tema, como tal, quise también que fuera muy dinámico, incluso un tanto breve, porque si se dan cuenta, dentro de todo este tema son, digamos, pocas las sustancias que resultan realmente seguras y que podríamos posiblemente tener un poquito más de evidencia científica. Entonces, aquí hice un pequeño apartado, chicos, de dos sustancias que son consideradas también dentro de este grupo de sustancias de interés, pero que incluso más que un suplemento son consideradas por muchos alimentos y en todo caso especias que pueden agregarse a los alimentos como tal. Y quise destacar sobre todo dos que son de las que tienen mayor relevancia, no quise meterme también en muchas otras porque la verdad es que hay aquí sí muchísima información, ¿no? Y hay técnicamente también ya mucho respaldo, pero sobre todo hay un par en particular que han despertado mayor interés en los últimos años. Y la primera de estas sustancias, que posiblemente ustedes conozcan, muy utilizada también, sobre todo, pues por ahí en la cultura hindú, incluso en la cocina, tal cual, que es la cúrcuma. Cúrcuma como tal, la raíz, perdón, o curcumina, que sería el extracto. Particularmente hablamos acá de cúrcuma longa y técnicamente vamos a hablar de un extracto de un polvo de raíz que se ha visto tiene muchas cualidades en términos de salud. Incluso esto, en especial para la cultura hindú y en muchas otras de Oriente, es considerado la reina de las especias. Incluso ha sido denominado por muchos un oro indio, un oro hindú. ¿Por qué? Precisamente por todos estos beneficios. Ahora, cuando les hablaba precisamente de evidencia científica, chicas, chicos, les comentaba que hay sustancias como esta, que de hecho también por eso la intención de incluirla, que tienen incluso más de 9,000 referencias en PubMed. O sea que como tal hay publicaciones, papers, artículos que hablan de estos beneficios que podría tener para nosotros esta sustancia, ¿no? De ahí precisamente la intención de incluirlo. Y les digo, sobre todo lo que quise darles yo en esta sesión fueron recomendaciones prácticas de cosas, ingredientes, en este caso incluso especies que como tal podemos agregar a nuestra alimentación, incluso a lo mejor no en forma de comprimido, de suplemento como tal, pero incluso como parte de nuestra alimentación. Entonces, la cúrcuma es precisamente una de estas sustancias, sobre todo que han despertado, como les digo, mucho interés por el potente efecto antiinflamatorio que tiene. Es algo que destaca normalmente de estas sustancias. Y aquí, fíjense, no hablamos solamente de un efecto en términos de inflamación crónica de bajo grado, que va a tener muchos beneficios, sobre todo en temas de prevención de enfermedades crónicas, sino también a nivel, digamos, analgésico como tal. La curcumina, chicos, o la cúrcuma ha sido probado, ha sido comparado incluso con medicamentos como ibuprofeno y diclofenaco y ha dado muy buen resultado. Entonces, sobre todo en situaciones que causan esa inflamación, se habla desde síndrome de colon irritable hasta incluso enfermedades como Alzheimer, se ha visto precisamente este beneficio en temas de inflamación. También se considera un potente antioxidante y que podría ayudarnos a mejorar nuestra función cognitiva. Incluso en tema por ahí de limpieza hepática, esto que podríamos llamar limpieza, desintoxicación, perdón, de manera indirecta, pues tiene también un efecto bastante positivo y podría incluso ayudar como otras sustancias en el tratamiento de cáncer, ¿no? Lógicamente, esto, chicos, con sus matices, ya he hecho énfasis a lo largo de toda la sesión que no es únicamente el uso de la sustancia, sino que va a estar acompañado de muchos otros factores, pero como tal sería algo que añadido a todas esas estrategias que se están llevando a cabo para mejorar la salud, podría tener un impacto bastante positivo, ¿no? Entonces, en ese sentido les digo, múltiples efectos, múltiples beneficios. Y ya en temas de uso, fíjense que yo he encontrado que como tal, como extracto, si queremos probarlo así, serían alrededor de 400 a 500 miligramos. Pero incluso he escuchado a muchos especialistas hablar de la cúrcuma y sugieren sobre todo, digamos, añadirlo a nuestra alimentación, utilizarlo como especia, ya sea
para darle sabor a los alimentos, por ejemplo, a las carnes, al pollo, sobre todo se utiliza mucho. En la cultura hindú se utiliza mucho en este platillo que es el curry, incluso si ustedes lo han visto, lo han probado por ahí, le da este color, le da la característica incluso principal al plato y es utilizado también, por ejemplo, en algunas bebidas como la leche dorada, ¿no? Que precisamente de ahí viene este tono. Entonces, ya sea que se utilice como esta especia para agregar algo de sabor en alguna bebida, en algún té o particularmente en el extracto, va a traer muchos beneficios. Y en ese sentido, no hay una recomendación puntual de dosificación, pero sí se habla de que lo ideal sería incluso agregarlo precisamente como esta raíz. Yo hoy en día no sé si sea cuestión de regiones de la ciudad, pero lo he visto incluso en tiendas de abarrotes o en verdulerías, ¿no? O sea, técnicamente se está popularizando más y se puede agregar incluso a un batido o como tal a la preparación de alimentos. Entonces, en ese sentido, muy accesible, muy práctica. Y les digo, la recomendación incluso en ese sentido no es puntual, es simplemente agregarla a la alimentación habitual. Y investigando yo precisamente dosificación, hay un autor que habla de que en esa dosis se considera completamente seguro, o sea, tal cual añadiéndolo a los alimentos, que no tendría un efecto secundario y que sería incluso la mejor forma de utilizarlo. O sea, de una forma, digamos, muy orgánica, muy natural dentro de la dieta y simplemente como un ingrediente más que estemos utilizando prácticamente como sazonador, ¿no? Entonces, personalmente sí me gusta mucho experimentar con estas especias, chicos, ya sea como les digo, para sazonar las carnes, los vegetales, por ejemplo, queda bastante bien para hacer alguna salsa o incluso, como les decía, en algún té, ¿no? Entonces, hay múltiples formas de incluirlo en la alimentación. Y la otra sustancia o la otra raíz que también vamos a revisar, que bastante parecida a la anterior, sería el jengibre, ¿vale? Entonces, también aquí hablamos de una sustancia o técnicamente una raíz que nos va a conferir un gran beneficio antiinflamatorio. Se habla también de que puede ayudar a regular nuestras cifras de glucosa, a mejorar el perfil de lípidos, es decir, regular colesterol, triglicéridos, la presión arterial e incluso ha sido testeado, también ha sido probado con el tema de dolores menstruales, por ahí de cólicos. Y se habla de que 1 gramo de jengibre en 4 tomas a lo largo del día podría resultar tan efectivo para ese efecto antiinflamatorio como el ibuprofeno, nuevamente ahí comparado, ¿no? Entonces, bastante interesante en ese sentido, sobre todo para las mujeres. Y, por ejemplo, para personas que están siguiendo algún tratamiento contra el cáncer, por ejemplo, uso de quimioterapias, se habla también de esta ventaja de que confiere beneficios para reducir la presencia de vértigo, mareo y náuseas. Entonces, en ese sentido también podría ayudar bastante. También se habla de un beneficio para mejorar la fertilidad y la función cognitiva y en general para ayudar a regular el tránsito intestinal. Entonces, el jengibre, sobre todo, chicos, también se puede agregar como parte de platillos, preparaciones, pero incluso particularmente en té, que a mí personalmente me gusta bastante, aunque es un sabor fuerte, pues confiere todas estas ventajas, beneficios y es sumamente accesible, ¿no? También de ahí que les digo que pues muchas veces por la industria farmacológica, pues investigarlo, estudiarlo, incluso comercializarlo, pues no sea algo de mucho interés porque finalmente no resultaría muy lucrativo. Entonces, tener en casa, por ejemplo, este tipo de raíces, de sustancias, de polvos, pues va a ser algo que podemos por ahí integrar y que finalmente nos va a dar mucho beneficio, más allá incluso del ámbito deportivo, ¿no? Les estoy hablando en general de salud. Y bueno, históricamente ha sido muy utilizado, sobre todo en la medicina ayurvédica, en especial para tratar infecciones. Y como les decía, sobre todo también por ese efecto antiinflamatorio. Sugerido, chicos, puede ser el extracto, que como tal por acá lo tenemos, pero si no, alrededor de 1 gramo, que es prácticamente un cubito de raíz al día, ya sea en el té o añadido, como les decía, a los alimentos, incluso también para sazonar puede ser muy beneficioso y finalmente también tratar de integrarlo de manera cotidiana, ¿vale? Entonces, otro de los que quise por ahí integrar y pues básicamente chicos son con los que nos quedaríamos el día de hoy. Entonces, quiero ver por ahí si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario
Y como les prometí al principio, creo que sí salimos un poquito de las sustancias cotidianas, ¿no? De lo más común que vamos a ver en suplementación en el ámbito de fitness, porque aunque sabemos que lo que tiene más evidencia en términos directos de mejora del rendimiento, pues son los básicos, estos finalmente podrían conferirnos más ventaja en términos de salud y sobre todo, como veíamos por ahí, como una mejora indirecta del rendimiento, ¿vale? Y sobre todo, pues ayudando en general a mantenernos saludables. Entonces, pues únicamente voy a estar por acá al pendiente para ver si hay alguna duda, también aprovechar para saludar a todas las personas que estén por acá, ya sean alumnos, exalumnos, también por ahí invité a algunos pacientes. Entonces, chicas, chicos, muchas gracias por estar por acá presentes. Voy a ver si hay alguna pregunta y también si pueden ayudarme a compartir algún comentario y estaríamos cerrando esta sesión. Ya estoy viendo por acá la transmisión, entonces también por ahí estoy al pendiente de sus comentarios, ¿vale? Muy bien, chicos. Pues creo que no, creo que por el momento no hay dudas, pero cualquier cosa también por ahí, como les compartí en Instagram, acá soy Gaby Domínguez, algún mensajito por ahí pueden dejarme. Y pues nada, un gusto estar con ustedes nuevamente, estar compartiendo en estas sesiones. Nos vemos todos los miércoles finales de mes por acá, chicos, con más temas de nutrición.